Hoy hablaremos de teorías conspirativas que terminaron siendo ciertas. Número 1. Project Sunshine o Proyecto Rayo de Sol. A pesar de su alegre nombre, Project Sunshine fue una de las conspiraciones más oscuras jamás concebidas y la más horrible de las que se demostró que era real. El proyecto fue encargado por el Comité de Energía Atómica de Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, diseñado para investigar los efectos de la radiación nuclear en los humanos y el medio ambiente. El proyecto Sunshine vio cómo el gobierno de los Estados Unidos cosechaba y usaba, a menudo sin el permiso de los padres, las partes del cuerpo de niños y bebés muertos, y se dice que hasta llegaron a desenterrar bebés. Los niños más pequeños suelen tener una mayor cantidad de estroncio en los huesos, lo que significa que sus tejidos son más susceptibles al daño por radiación y por lo tanto hicieron mejores sujetos de prueba para el proyecto. Número 2. MK Ultra. MK Ultra es una de las conspiraciones más conocidas. La famosa teoría conspirativa, ahora comprobada como cierta, trata de cómo el gobierno de los Estados Unidos estuvo probando psicodélicos y drogas alucinógenas en ciudadanos estadounidenses y personal militar sin su consentimiento, a fin de investigar la viabilidad de los programas de modificación del comportamiento y para sacarle información a presos de otros países. Y se dice que se usa en famosos para mantenerlos bajo control y que no hablen de todo lo que llegan a saber estando en los mismos cultos que disparan sus carreras. Esencialmente, el gobierno de los Estados Unidos estuvo probando técnicas de control mental en su propia población y dejó a muchos de sus participantes con trauma e incluso daño cerebral. Y el hecho de que el gobierno de Estados Unidos estuvo tan dispuesto a poner en peligro la vida de sus propios ciudadanos sin su consentimiento es quizás la parte más escalofriante de toda la conspiración. Número 3. El envenenamiento del alcohol. Esta conspiración no tiene un nombre en particular, pero ha sido objeto de mucha discusión a lo largo de los años, especialmente recientemente. En 1920, durante la prohibición del alcohol, el gobierno de Estados Unidos contaminó el alcohol industrial con metanol, un anticongelante de uso común, en un intento por frenar su consumo. Los informes difieren sobre cuánto metanol se agregó, aunque la mayoría está de acuerdo en que no fue suficiente para ser letal y se pensó más como un elemento disuasorio que un castigo. Por otro lado, también se informó que hubo alrededor de 10.000 muertes durante este periodo como resultado del envenenamiento, por lo que tal vez la intención fue más oscura de lo que pensamos. Número 4. El espionaje del gobierno. En junio del 2013, el contratista de inteligencia Edward Snowden publicó miles de documentos confidenciales a varios periodistas que detallaban la sofisticada red de inteligencia que Estados Unidos, junto con varios otros países occidentales, estuvieron utilizando para espiar a las poblaciones civiles de todo el mundo. Gran parte de este espionaje se realizó a través de empresas de redes sociales. Por ejemplo, en 2016, las agencias del gobierno de Estados Unidos enviaron aproximadamente 50.000 solicitudes de datos de usuarios a Facebook, aproximadamente 28.000 a Google y aproximadamente 9 a Apple. Quizás la parte más inquietante de esta historia es cómo la Agencia de Seguridad Nacional realizó múltiples operaciones de espionaje en gobiernos aliados de Estados Unidos, como Alemania, Bélgica, Francia y España. Número 5. La manipulación del clima del gobierno de Estados Unidos. En 1993, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA en inglés, el Ejército de los Estados Unidos y la Universidad de Alaska crearon el Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia, también conocido como HAARP en inglés. Desde entonces, numerosas teorías de conspiración han surgido en torno al misterioso proyecto, desde satélites que pueden causar terremotos hasta enormes transmisores que pueden crear tornados y tsunamis. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que en realidad hubo un proyecto documentado de manipulación del clima durante la Guerra de Vietnam, décadas antes de la creación de HAARP. Operación Popeye fue un proyecto de 5 años en el que el gobierno de Estados Unidos utilizó la técnica ancestral de siembra de nubes para aumentar la precipitación durante las estaciones lluviosas sobre el sendero Ho Chi Minh del norte de Vietnam, para interrumpir el movimiento de vehículos, armas y raciones de la NVA a través del sendero. La idea general de la siembra de nubes es enviar un objeto en el aire, típicamente un avión,
violando a través de una nube mientras libera pequeñas partículas que le dan al vapor de agua algo a lo que aferrarse para que pueda condensarse y convertirse en lluvia. Lo que da miedo de esto es si los militares lo han hecho en el pasado y dada la duración de la operación fue parcialmente exitosa, ¿qué les impide volver a hacerlo? Número 6. La máquina de frutas canadiense. A pesar de ser uno de los defensores más firmes de la comunidad LGBT en la actualidad, la historia de Canadá no es tan limpia como se podría pensar. En la década de 1960, el gobierno canadiense contrató a un profesor universitario para crear un gaydar o un radar gay que le llamó la máquina de frutas. El profesor universitario Frank Robert Wake de la Universidad de Carleton hizo esto al obligar a los sujetos a mirar imágenes eróticas del mismo sexo mientras medía la dilatación de la pupila, los niveles de transpiración y los cambios en el pulso para medir qué tan afrutados eran. El programa fue parte de un esfuerzo a largo plazo para remover a los homosexuales de los puestos del servicio civil. A fines de la década de 1960 se cortaron los fondos, pero no antes de que la Real Policía Montada de Canadá recopilara archivos de más de 9,000 presuntos homosexuales. Número 7. Operación Mockingbird u Operación Sinsonte. Operación Mockingbird fue un programa de la década de 1950 en el que la CIA reclutó y apoyó a varias organizaciones de medios para influir en la opinión pública. En abril de 1976, el Comité de la Iglesia, una fuerza de tarea del Senado de los Estados Unidos, realizó una investigación sobre la influencia de la CIA sobre las organizaciones de noticias extranjeras y nacionales y declaró que la CIA mantenía una enorme red global que proporcionaba información para la organización y a veces intentó influir en la opinión mediante el uso de propaganda encubierta. El informe también afirmó que estas mismas personas le dieron a la CIA acceso directo a una gran cantidad de periódicos y publicaciones periódicas, decenas de servicios de prensa y agencias de noticias, estaciones de radio y televisión, editores de libros comerciales y otros medios de comunicación extranjeros, y afirmó que aproximadamente 50 de los activos de la CIA eran periodistas estadounidenses individuales o empleados de organizaciones de medios estadounidenses. ¿Les suena familiar esto? Pero dime tú qué piensas acerca de todo esto. Deja tu comentario y tu like y suscríbete, y tal vez puedas salir en el siguiente video.